ocasión nos toca realizar dos ejercicios básicos de la acuarela. En el primero vamos a realizar un ejercicio en donde vamos a enmarcar una zona con agua. Para ello vamos primero a dibujar un círculo con el lápiz grafito. Se pueden apoyar, como yo por ejemplo, de un utensilio que tenga la forma que requieras o de un compás en este caso. Luego toma tu pincel y humedece todo el círculo. Que el agua llegue a toda la zona del círculo. Puedes mirar a contraluz para ayudarte en qué zona aún falta agua. Luego de eso vamos a aplicar pigmento y vamos a ver cómo interactúa el pigmento donde ya habíamos aplicado agua. Puedes ir haciendo puntitos de color y observar cómo la acuarela interactúa en las zonas en las que hay humedad. Puedes ir experimentando con diversas líneas. Lo interesante de esto es que a medida que vaya secando, el resultado va variando. Lo cual escapa al control en relación a lo que uno tenga premeditado. Por eso es muy interesante trabajar con la técnica húmedo sobre húmedo. Ahora nos toca realizar el ejercicio de acá, que consiste en un degradado. Para ello nos vamos a levantar un poquito. Esto igual va a afectar en el ejercicio de al lado, lo que voy a hacer yo también ahora, porque esto todavía no seca. Pero para el degradado es bueno tener mayor control en la zona de trabajo, ¿ya? Así que vamos a correr un poco para allá esto. Y comenzamos con el degradado. ¿Cómo se empieza? Vamos a comenzar desde lo más oscuro y a medida que vayamos hacia abajo vamos a ir aclarando y transparentando el color, ¿ok? Vamos a seguir ocupando el color verde. En tu caso ocupa el color que sea de tu preferencia. Yo al inicio del taller mencioné de que estoy ocupando este tono, porque me gusta esta tonalidad de verde de temperatura más fría, más azul. Y también lo ocupo porque es un color más contrastante al fondo y eso permite que en la cámara se pueda ver bien la acuarela. Entonces, comenzamos aplicando con el pincel, ahí, muy cargado. Y levantas un poquito el cartón o la madera, lo que tengas debajo del papel.
Y a medida que vayas avanzando, tomas la gota que va quedando y tú vas bajando. Entonces, a medida que avances, tú agregas más agua. Si te fijas, va conduciendo el agua. A medida que voy avanzando, el pincel baja la tonalidad. Por ejemplo, yo ahora quiero algo mucho más claro, así que voy a agregar agua con un poquito de pigmento. Y ahí voy a ir bajando el tono para que se crea esa sensación de degradado, de pasando del claro al oscuro. Y así quedaría mientras está húmedo. Yo voy a esperar que seque para luego después mostrarte el resultado ya sequito. La idea de este ejercicio, ¿por qué se llama enmarcar zona con agua? Porque si te fijas, donde hay agua se mantiene el pigmento. No escapa fuera del margen en donde yo apliqué humedad. Entonces, en ese sentido, saber esto permite tener control en algunas zonas en las cuales yo quiero trabajar el color. ¿Qué te parecieron estos dos ejercicios? Te invito a que los practiques y luego realices tu obra visual ya más experimental. Nosotros ahora vamos a pasar a hacer otro ejercicio que tiene que ver con lo básico de la técnica de la acuarela. Nos vemos. En esta ocasión vamos a realizar ejercicio de degradado. Vamos a realizar este ejercicio desde un fondo que tenga humedad y el otro fondo que esté seco. Recuerden que nosotros ya habíamos realizado degradado en soporte seco, pero los resultados no fueron óptimos. Por lo mismo, vamos a repetir nuevamente el ejercicio para que puedan visualizar cómo debiese quedar el degradado. Primero, voy a identificar el ejercicio, voy a escribir aquí. Hay que tener mucho cuidado de no tocar con la mano directamente el papel, si no este se ensucia. Así que con la mano un poco levantada voy a escribir aquí degradado. Ahora vamos a dividir. Yo lo voy a hacer así al ojo nomás. Mitad y mitad para hacer uno en fondo húmedo y otro en fondo seco. ¿Ok? Entonces, para el fondo húmedo, que es el primero, vamos a ocupar una brocha de 2,5 centímetros. Humedecemos la brocha bien, levantamos un poco el soporte y vamos aplicando el agua. Te vas fijando si todo el espacio tiene agua. Por eso yo lo levanto un poquito, porque además la luz que me llega permite que brille el lugar donde el agua efectivamente llegó en el papel. Y en las partes que le falta un poquito más de agua, ahí le agregamos un poquito más. Como en esta parte de aquí. ¿Ya? Vamos a dejar ahí. Vamos a traer nuestra pintura, nuestro godet que estamos ocupando. Y vamos a realizar un poco más de pigmento. Para eso hay que humedecer bien el pincel. Esta agua ya no la vamos a ocupar porque tiene algunas basuritas, me acabo de dar cuenta. Así que vamos a ocupar
Esto tiene que ser súper rápido porque yo debería haber tenido esto primero, hecho, antes de haber mojado el papel. Pero me había olvidado preparar pigmento, así que tengo que hacerlo muy, muy rápido. La idea es que tú tengas el pigmento antes que humedezca el papel, ¿ya? Para que no tengas que andar así apurado. Entonces aplicamos levantando un poquito y dejamos que corra. Y así. Me quedó una basurita arriba, no sé si alcanzan a ver desde la cámara. Esa la voy a sacar, pero a su debido tiempo, porque ahora como me urge estar haciendo esto. Y aquí ya seco el pincel. Saco el exceso de pigmento, lo lavé en la misma agua en donde estoy enjuagando el pincel. Y tomamos también esto que había quedado en la orilla, que se corrió, y aprovechamos de moverlo para que no quede ahí. Y ahora la basurita de ahí hay que sacarla con mucho cuidado con el mismo pincel. Y ahí va a estar secándose. Ahora, esto corresponde realizar el mismo degradado, pero en soporte seco. Hay que hacer exactamente lo mismo. Voy a correrme un poquito para dejar un margen. Esto es lo mismo que habíamos realizado en el ejercicio anterior, ¿ya? El que estaba al lado del ejercicio del círculo. Cuando nos practicamos cómo mantener el pigmento dentro de su espacio. Y eso depende de la humedad, donde hayas aplicado humedad anteriormente. Eso da control. Vamos a mojar como delante el pincel. Agua pura. Y la idea es siempre ir corriendo el pigmento. ¿Ok? Aquí queda como un poquito de pigmento que quedó ahí estacionado. Y sería... Esto siempre se tiene que hacer esta corrección cuando la pintura aún está húmeda. Aquí lo más probable es que me quede una marca de una línea, porque debería haber sido correlativo, pero esperemos que no. Parece que lo estoy arruinando más. Vamos a ver. No, lo arruiné. A ver si lo podemos arreglar un poquito. Hacia arriba por último. Y aquí estoy experimentando porque la verdad me falló a último minuto la técnica. Debería haber tenido un poquito más de paciencia. Ahí. Yo creo que por ahí. Si mientras esté, como te digo, si mientras esté húmedo, se puede arreglar detalles, pero si se va secando, ahí queda un poquito en la embarrada, porque ya no hay control en el pigmento, ya quedó seco. Bueno, pensé que se había arruinado el trabajo, pero finalmente no, lo pude lograr que quedara el degradado. Esto, el de corregir errores, siempre es cuando la pintura esté húmeda, ¿ya? Es muy difícil corregir errores cuando ya está seco, porque ya el papel tiene el pigmento. Se puede ir extrayendo pigmento ya estando seco, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Pero es más complejo hacerlo estando el soporte seco antes que el soporte esté húmedo. Con el soporte húmedo se pueden hacer muchas cosas. Así que vamos a pasar al siguiente ejercicio para que ustedes puedan ver cómo a través de un ejercicio similar a este se pueden extraer blancos. Ahora nos corresponde realizar
los ejercicios de extracción de blancos. Para ello, vamos a realizar primero cómo se extraen los blancos en soporte seco y en soporte húmedo. Primero, vamos a preparar más pigmento del que ya tenemos aquí en la paleta. Hasta ahora nos hemos preocupado de utilizar solamente un tono. Primero voy a comenzar a realizar la pintura, la aplicación de la pintura acuarela, pero en el soporte seco, porque así mientras este se seca, sigo con este. Termino este y paso acá. ¿Ok? Comencemos. Yo levanto un poquito el soporte para que este vaya cayendo y me ayude la gravedad en el sentido de la aplicación de la acuarela, ¿ya? Para que quede plano y parejo. Que no queden gotitas de agua entre medio, pigmento, que pueda molestar después en la visualidad. Y listo. Entonces, mientras este seca, vamos a realizar el ejercicio de extracción de blancos en soporte húmedo. Para ello, voy a utilizar la paleta que tengo acá de 2,5. Levanto y aplico. Me ayudo del brillo que da el agua al aplicar la luz. Entonces así me voy fijando si efectivamente está todo el soporte húmedo. Ya. Ahora tomo pigmento y hacemos lo mismo. ¿Ok? Comenzamos. Ya pintado el soporte, hay que aprovechar de que aún está húmedo, lavar bien el pincel, y hay dos opciones de sacar, extraer pintura, extraer pigmento, perdón. Con el pincel húmedo, limpio, saco, seco, enjuago, seco de nuevo. Siempre a medida que queramos sacar más blanco de la zona, tenemos que enjuagar, secar y aplicar. ¿Ya? La otra manera es con un trocito de papel absorbente. Para ello, vamos a doblar un poquito el papel y vamos a ir aplicando para sacar los blancos. ¿Ok? Si te fijas, con esto es mucho más rápido que con el pincel. Pero el pincel también deja como esa orilla más bien difusa. En cambio, el papel absorbente deja más marcado, mayor contorno en la figura. Vamos a revisar si está seco. Parece que sí. Por lo que yo veo, está sequito. Y pasaríamos a realizar
la extracción del tono, pero en el soporte seco. Entonces, para ello, nuevamente, tenemos que siempre lavar bien nuestro pincel, secar el pincel después de lavar y ahí extraer pigmento. Con este es un poco más difícil, como les mencionaba. Vamos a secar un poco menos para que humedezca y quite pigmento. Ahí va apareciendo el tono más blanco, el tono del papel natural, del papel, de cómo viene el papel en realidad, no que es color blanco natural del papel, no, sino me refiero a que va quedando el color del soporte original, de cómo era antes de que se le aplicara pigmento, ¿ya? Si quieres que quede más blanco, tienes que ir enjuagando cada vez que sacas pintura. Yo extraigo como 2 o 3 veces y lo sigo pasando, ¿ya? Pero entre más blanco tenés que enjuagar más el pincel. Y también voy a ocupar la misma toalla que está con la que estaba secando recién el pincel, que está húmeda, para humedecer también a la vez el espacio donde está la pintura seca. Y también vamos a extraer de esta manera pigmento. Y así va quedando el resultado dependiendo de si el soporte está húmedo o seco, ¿ok? Ahora vamos a pasar a realizar un ejercicio de síntesis de lo que acabamos de hacer. ¿Qué crees tú que se puede realizar con esta técnica? Yo creo que te lo imaginas, porque aquí sobre todo queda algo de esa forma. Y si estás en lo correcto, vamos a realizar un ejercicio de nubes. Vamos a pintar un tono, yo lo voy a seguir con el verde. Puedes tú cambiarlo a azul, o celeste, o un color atardecer, pero ya sería más complicado atardecer porque tiene más tonos. Elige un tono mejor. Como estamos iniciando, elige un tono que sea oscuro para que se vea después el contraste con el blanco. Y realizamos el ejercicio de nubes a continuación. Como ya les había comentado, vamos a realizar en esta ocasión el ejercicio de nubes. Para ello, me voy a guiar de un dibujo simple. Un dibujo tipo boceto, o croquis, también como se conoce. Es un dibujo que se compone de líneas estructurales para poder definir qué es lo que se encontrará en el espacio que decidimos pintar el cielo y el espacio que corresponde a lo terrestre. ¿Ya? Acá hice unas montañas, unos cerros, el suelo, y acá arriba me voy a concentrar en lo que corresponde al trabajo de aplicar color, ¿ya? Como es una superficie más grande, yo esta vez voy a ocupar la brocha para pintar. Y el pincel lo voy a ocupar para realizar la mezcla del color que yo quiero que sea el cielo. ¿Ok? Así que yo voy a hacer mi cielo verde, voy a seguir con el verde. Voy a ocupar harta agua aquí. Es bueno tener siempre el pigmento preparado antes de comenzar a pintar, sobre todo cuando se va a aplicar húmedo sobre húmedo, como les mencionaba anteriormente, porque si no, uno pierde la humedad en el papel, se va secando y después uno aplica y ahí no va a quedar como uno se lo imagina, ¿ok? No va a ser consciente el resultado.
Así que ahí preparé un poco de pigmento. Voy a dejar es súper importante ir limpiando los pinceles para que estos mantengan más vida útil. Ya. Y ahora vamos a empezar a pintar. Yo voy a aplicar el pigmento directamente en el papel. Y ya con el pigmento estando ahí húmedo, voy a extraer nubes. ¿Ok? Comencemos. Entonces voy a mojar igual la brocha un poco para que esté más dócil. Tomamos pigmento, aplicamos. Si se fijan, esto hay que hacerlo muy rápido porque si no se va secando muy rápido el papel y no vamos a alcanzar a realizar lo que queremos. Ya. Entonces, rápidamente empezamos a extraer el pigmento, dándole forma a la nube. Recuerden que las nubes tienen una forma irregular, así que aquí pueden sentirse libres de cómo ir realizando este ejercicio, ¿ya? Recuerden que a medida que vayan extrayendo pigmento y agua de la obra, en este caso de este ejercicio, tienen que ir secando el pincel y enjuagándolo de vez en cuando, ¿ya? Por ejemplo, aquí me queda una marca, yo lo puedo intencionar ahí todavía, aún más. ¿Ok? Y si quiero intencionar o hacer la mezcla con las dos herramientas, también se puede. Por ejemplo aquí, que no me gusta que quede tan marcada la pintura, que quedó mucho pigmento en la orilla. Ahí lo puedo ok. Se secó súper rápido la pintura, por eso hay que hacer esto muy rápido. Y si fijan, ya acá abajo no puedo extraer pintura porque ya está seco. Entonces, en esta ocasión el ejercicio se hace muy rápido. Como secó rápido también, vamos a aprovechar de hacer lo mismo, pero con el soporte seco. A ver qué tal nos resulta. Voy a continuar ahora con un trocito de toalla nueva. Y como está húmeda la parte que ya le apliqué pincel, eso permite que lo demás extraiga. Aparte que la hoja que estoy ocupando de toalla de papel absorbente estaba húmeda con anterioridad, así que eso también permite que extraiga, perdón, pigmento. Si quiero sacar más pigmento de alguna otra zona, puedo hacerlo. Es importante humedecer en este caso la toalla de papel absorbente y de esta manera ir sacando las nubes. ¿Ok?
Para finalizar el ejercicio, para que no quede solo un ejercicio de nubes y lo demás abajo quede como accesorio, vamos a aplicar color para hacer como un paisaje con un solo tono. Y en este caso voy a pintar la cordillera tan hermosa que tenemos aquí, la sexta región. Y por ejemplo, si quieren hacer un efecto de nieve, pueden hacer lo mismo, extrayendo blancos. Estando húmedo, en este caso. Ya no me está quedando todavía de papel porque la he ocupado casi toda, así que... Podemos aplicar pintura como más, con más pigmento para crear el borde del, por ejemplo, de lo que habíamos dibujado. Y así se da una idea de qué puede tratarse esto. Y que hay además una irregularidad dentro de lo que estamos percibiendo, un volumen, que es un ejercicio que vamos a realizar en lo próximo que se viene. Vamos a practicar la pintura de acuarela en volumen. Aquí puedes aplicar varias técnicas a la vez, puedes jugar con esto. Por ejemplo, aquí yo estoy aprovechando este soporte húmedo y aplico más tono con mayor pigmento, haciendo que hay como volumen dentro de este espacio, de que hay otros elementos que no se alcanzan a percibir sus contornos, pero sí se lee de que hay algo ahí en la tierra en este caso, ¿ya? Y ahí estaríamos como terminando este ejercicio. Entonces, al final de realizar todos estos ejercicios, vamos a evaluar nuevamente los resultados ya secos. En esta ocasión nos toca realizar ejercicios en donde podamos visualizar el volumen en figuras planas. Para ello, yo dibujé anteriormente un cubo, un cono, un cilindro y una esfera, un círculo en este caso, que se va a transformar en esfera a medida de que vayamos trabajando el volumen. Esta figura, el cubo, la vamos a realizar en la técnica húmedo sobre seco y vamos a trabajar 3 capas de color, esperando en cada capa que cada capa vaya secando. En el caso del cono, cilindro y círculo, vamos a realizar la técnica húmedo sobre húmedo. Y al final, para los detalles, vamos a aplicar la técnica húmedo sobre seco. Comencemos. Primero, vamos a utilizar, esta vez, yo voy a utilizar el plato que yo les había mostrado antes, porque aquí voy a ir adelgazando el color. Voy a pintar, voy a pintar con el pincel paleta número 8. Vamos a humedecer. La idea es que quede un color bien pálido, bien pálido. ¿Ok? El cubo se pinta en su totalidad. Así que vamos a ir aplicando el color a toda la figura. Recuerden que tiene que hacerse rápido esto porque
pintura se seca rápido y nos va a quedar plano y parejo. Voy a secar para aprovechar de sacar una basurita que me había quedado. Y vamos a dejar ahora que seque. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a realizar el cono. Pero antes de, vamos a humedecer. Vamos a ver si quedó bien limpio primero. Recuerden bien limpiar el pincel. Y agregamos agua en el cubo, en el cono. ¿Ok? Y a medida que, mientras esté húmedo, vamos agregando los otros tonos. La sombra más fuerte que tiene esta figura está en este sector, como por aquí. ¿Ok? Vamos a sacar el exceso de pintura para poder ordenar un poco esta mancha. Es muy importante antes de comenzar a pintar esto, de saber ubicar dónde se encuentra las luces y las sombras en las figuras de referencia. No es como que se invente. Tiene que tener coherencia de dónde proviene la fuente de luz. ¿Ok? Entonces, la parte que tiene más luz esta figura es el lado izquierdo, perdón, izquierdo. Entonces ahí vamos a aclarar bien esa parte. ¿Ok? Ahora voy a agregar un poquito de pigmento, pero con otro pincel. En esta ocasión voy a ocupar el redondo número 4. Humedezco primero, seco y voy aplicando acá al medio. Aquí. Al medio tirado para la derecha, sí. Ok, y después más hacia la derecha vamos difuminando el tono. Ok. Vamos a pasar al cilindro. Igual que en el cono, vamos a humedecer primero la figura con agua. Ahí. Y ahora tomamos nuevamente el pincel redondo número 4 y nos concentramos en este sector, porque en el caso del cilindro hay más sombra en este sector. ¿Ok? Con mucho cuidado que no se nos vaya hacia arriba, porque si se fijan a mí ahora se me fue un poco hacia arriba y eso voy a tener que trabajarlo muy rápido para que quede difuminado aquí, porque la parte de arriba no es la misma tonalidad de lo que está abajo, así que vamos a aplicar un poco de tono ahí, solo un poco, porque si no se nos va a oscurecer demasiado. Recuerden cuando yo les mostré en el ejercicio de extracción de blanco, la idea es ir aplicando todo lo que habíamos visto antes en estos ejercicios, ¿ya? Porque aquí, por ejemplo aquí, debería ir un tono ya medio. Un tono medio. Y recuerden que el papel es el tono blanco que queda.
¿Ok? Ahí lo vamos a retocar un ratito más. Y nos faltaría ahora pasar al círculo o esfera, porque va a ser tridimensional. Mojamos la figura. Asegúrense bien de que el agua llega a toda la zona del círculo. Y luego aplicamos color en el contorno, dejando la zona de luz sin colorear, ¿ya? Este es similar al ejercicio que habíamos realizado anteriormente, que tenía que ver con los espacios. Con mantener delimitado el espacio en donde uno quiere aplicar pintura. Si se fijan, aquí también pasa lo mismo, en donde se mantiene húmedo el papel, la acuarela viaja. Si no, no se mueve de ahí. Es muy difícil que se mueva de ahí. Aquí vamos a adelgazar un poco aquí, porque está muy clara el agua, el pigmento. Está con mucho pigmento el color, así que le agregué agua para adelgazar y transparentar más el tono. Y así va quedando. Entonces, mientras tanto secan algunos, vamos a ir agregando los detalles. Para eso voy a ocupar un pincel más pequeñito aún. Aquí tengo a ver, voy a buscar si tengo un 2. Tengo un puro 0 parece. A ver, no, es muy delgado este. Vamos a ocupar el paleta en este caso, ¿ya? Vamos a ocupar el paleta y vamos a agregar detalles en las partes más oscuras. Pero antes de eso, vamos a hacer un poquito de mezcla y agregar la zona donde tiene más pigmento, donde habría más sombra. Por ejemplo, yo ahí lo estoy trabajando con el color, pero como queda muy separado del resto, yo le agrego agua alrededor y ahí se integra mayormente. ¿Ok? Y se da la sensación de volumen. En el caso del cilindro igual, vamos a aplicar color aquí en la orilla, que es en donde se concentra mayormente la sombra. Agregamos agua para integrar al resto. ¿Ok? El cubo va ahora, antes de agregar en el círculo, voy a agregar en el cubo. ¿Ok? Entonces, vamos a agregar otra capa más en el cubo, pero solamente en la parte frontal y lateral, no en la de arriba. Recuerden que esto se tiene que hacer rápido porque si no, la pintura se empieza a secar y no va a quedar el resultado como esperamos. Vamos a seguir aplicando sombra en este espacio.
para que se concentre en este sector más que en arriba, en donde llega más luz. Recuerda que para integrar esta parte tienes que agregar agua, pincel y agua. Vas interactuando con los dos pinceles, ¿ok? Entonces, nos quedaría la última capa de el cubo. Entonces vamos a aplicar la capa más oscura en la parte lateral, ¿ya? Así que comencemos con el pincel paleta en mayor, más fácil porque tiene la forma final cuadrada, recta. Entonces yo les recomiendo para esta parte ocupar este pincel. Y recuerda enjuagar bien tus pinceles al terminar y dejar secar en el papel absorbente. Y con eso quedaríamos listos en el ejercicio volumen. Recuerda que en este ejercicio aplicamos varias técnicas que ya habíamos visto con anterioridad. Así que este ejercicio también te va a ser útil para cuando sigamos avanzando en lo que corresponde las técnicas de la acuarela. Profundizar la técnica de la acuarela. Este es el último ejercicio que realizamos con un solo tono. Luego vamos a empezar a experimentar con más tonos, más colores, desde la teoría del color. Nos vemos. En esta ocasión nos toca realizar mezclas de color. Desde aquí en adelante, en esta clínica de acuarela, vamos a empezar a utilizar más colores de toda la paleta que trae la acuarela. En un inicio vimos solo ejercicios con un tono porque estábamos practicando lo que era el trazo, la pincelada, de conocer los pinceles, de conocer los materiales, y ahora nos toca conocer lo que es el color. Voy a seguir utilizando el mismo tono verde que he estado utilizando. Hasta ahora yo no les había comentado el nombre del tono que estoy utilizando, pero esto viene en la cajita. Aquí es un verde esmeralda, ¿ya? De esta acuarela. Entonces, ya teniendo esto acá, vamos a preparar una mezcla de color, pero en el godet. Quiere decir en la paleta. En este caso, en el plato. Entonces, yo voy a tomar un poquito de verde, el mismo verde que hemos estado realizando. Y a este verde le voy a agregar amarillo. En este caso voy a elegir un amarillo más limón, un amarillo limón. Ok, entonces vamos a agregar aquí cómo quedó el tono desde esa mezcla. ¿Ok? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a colocar encima del color, vamos a hacer la mezcla en el papel. Entonces, en el primero vamos a colocar en base húmeda. Vamos a pintar con el color húmedo acá y luego se aplica el color estando húmedo aún el primer pigmento. En el caso de base seca, aplicamos la primera capa del tono base, dejamos que seque y de ahí agregamos nuevamente el otro color, ¿ok? Entonces, para ello, enjuagar bien el pincel
tomar pigmento y voy a realizar primero en la base seca, por aquí, para que seque mientras lo trabajo en el soporte húmedo. Y ahora voy a hacer lo mismo acá arriba, base húmedo. Yo debería aplicar ahora el otro tono. Y ahí debería hacerse la mezcla en el papel. Entonces, para ello, limpio bien el pincel antes de aplicar el otro color. Tomo el amarillo, lo adelgazo un poco acá en el godet. Y aplicamos antes que seque. Ahí quedó, si se fijan, una basurita, y con el mismo pincel la vamos tocando. Uy, esta vez se me hizo más difícil. Ahí saqué una. Uy. Uy, que me ha dado trabajo este. Me está haciendo que manche alrededor. No voy a ver si lo puedo sacar con el dedito. Tampoco. Está muy pegado. Ahí sí. Al fin lo pude sacar. Entonces va a quedar esa manchita por donde saqué. Debería haber enjuagado primero el pincel antes de sacar la basurita y así no me hubiese quedado manchado. Pero vamos a ver si lo puedo limpiar extrayendo el pigmento con el pincel limpio. Si se fijan, se puede corregir un error como ese. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a esta zona que ya debiese estar seca y agregamos el color. Y ahí queda. En algunos varía porque aquí yo apliqué más amarillo, por eso quedó más amarillo, pero sí se hace la mezcla. Y acá también. Aquí estaba más diluido el amarillo que acá, pero aún así se hace la mezcla. Y en Godet también. Me pude haber agregado más amarillo y hubiese quedado más, más intenso. Por ejemplo, voy a hacer ahora la mezcla de los tonos que me quedaron en el Godet. Y voy a tirar. Si se fijan ahí, quedó mucho más amarillo limón. Voy a tirar una línea para que ustedes después comparen. Y ahí después, dependiendo de lo que vayas a hacer, dibujar, etc., tú eliges cuál es la forma que más se te acomoda para realizar la mezcla de color. Ahora nos corresponde trabajar con los lápices de acuarela. Lo primero que vamos a hacer con ellos va a ser pintar directamente en el soporte seco y luego vamos a aplicar pintura encima del pigmento. Yo voy a realizar todos los tonos que tengo en mi paleta, porque así permite que tú conozcas cómo va a quedar el tono luego de que se aplique agua y luego que seque.
Ahora vamos a pasar a aplicar aplicar agua al color. Eso. Para ello vamos a humedecer primero nuestro pincel. Sacar el exceso de agua del pincel. Voy a dejar ahí para que no moleste en la visualidad. Y comenzamos a pintar, teniendo la toalla de papel absorbente cerca. Voy a enjuagar acá mejor porque así después saco agua más limpia de acá. Y ahí están todos los tonos de la caja excepto el blanco, pero todos los otros están aquí. La idea es que luego que seque, identificar cada uno con el código que tiene el lápiz. En el caso de mis lápices, estos traen un código. No sé si los otros de otras marcas los traerán, pero aquí aparece. Entonces yo después lo anoto ahí y lo identifico y sé cuál tono es, ¿ya? Vamos a realizar ahora otra manera de utilizar los lápices de acuarela. Para ello voy a seguir con el tono verde que he seguido en todo este tiempo, ¿ya? La otra forma es que yo tome el pincel y humedezca la punta. La humedezco. Si se fijan, ahí quedó un poco la humedad, pero después se secó. En el pincel igual queda el tono. También se puede sacar. Desde el mismo lápiz, si te fijas, puedes ir sacando el tono. Y a medida que se va saliendo el pigmento, más transparente. Vamos a lavar el pincel primero, porque la otra opción es que tú directamente el lápiz ingresas al agua y pintas con él. Y a medida que se va secando, se hace lápiz. Queda como el lápiz seco, a eso me refiero. Y esas son las maneras en las cuales tú puedes utilizar los lápices de acuarela, ¿ok? La primera, pintas directamente, luego mojas. La segunda, mojamos el pincel y sacamos desde el mismo lápiz el pigmento
para luego aplicarlo acá. Y en la tercera mojamos la punta y pintamos con el lápiz, con la punta húmeda. Así que esas serían las maneras de utilizar los lápices de acuarela. También se pueden utilizar en seco. Si tú quieres lo ocupas en seco y lo dejas seco, tal cual. Aunque este todavía está un poco húmedo. Lo vamos a hacer con este. Tú lo ocupas y lo dejas en seco. Si tú quisieras que quede algo así. O si no quieres que quede así, lo humedeces. Y con eso estaríamos en relación a cómo utilizar los lápices de acuarela. A continuación pasaremos a realizar la rosa cromática.